Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Muy buenas tardes cada uno de ustedes en esta tarde. Estamos agradecidos con Dios porque tenemos la vida. Qué bendición es, amigo hermano, que tenemos la vida y podemos estar aquí listos para compartir la palabra de Dios. Bienvenidos todos aquellos que se dan cita con nosotros, que dan cita a través del satélite, como también a través del Facebook. Que Dios los bendiga grandemente. Amén. Así también aquellos que están allí, TV Latino, Visión 2020, que Dios los bendiga a cada uno por nombre. El Señor conoce cada corazón, cada mente, y Él sabe que estamos queriendo prepararnos para la venida del Señor, para su venida. Así que agradecemos a Dios por la bendición de que Él nos da de estar nuevamente listos en comunión, en espíritu y en verdad. Que Dios los bendiga, amigo hermano. Así que bienvenidos todos, y le damos la bienvenida también aquí a nuestro hermano Benedicto. Que Dios lo bendiga grandemente, hermano. Y yo sé que viene bien alegre y contento con el tema que vamos a tener. Bueno, hay alegría en nuestros corazones al Amén. Saber de que hoy tenemos grandes oportunidades. Así es otra oportunidad más. Y grandes bendiciones, ¿no? Ya. Porque muchas veces nosotros, quiero comentarle, ¿no? Dios frecuentemente nos da oportunidades. Sí, eso es cierto. Nos llama y muchas veces nosotros no hacemos caso al llamado de Dios. Ajá. Por eso es de que ahí es donde a veces estamos frustrados, infelices, y alguien me dijo depresivos. Claro, si no tienes a Dios en tu corazón, pues hay una gran depresión en tu vida, definitivamente. Pero es una gran bendición, hermana Dina, compartir estos temas. Qué lindo. Bueno, llévenos en oración, hermano, por favor. Oremos, Padre Santo. Bendito seas en esta hora, Señor. Gracias por la oportunidad que hoy nos das de venir a ti, la oportunidad maravillosa de saber, oh Dios, de que tú estás en control de todo. Nuestras vidas están en tus manos, la vida de nuestras familias. Gracias, Señor, porque sabemos de que si estamos en tus manos, no habrá nada que nos pase, oh Dios. Al contrario, vemos esa seguridad y por eso te agradecemos. Lo mismo, Señor, gracias por tu intervención divina en estos temas que han sido, Señor, de gran bendición. Y no solo eso, Señor, han sido para reflexionar, para que nuestras conciencias tomen, oh Dios, espacio para poder meditar y hacer cambios en nuestras vidas. Gracias por estos favores y bendiciones. Los pedimos, Señor, y los imploramos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Así es, amigo hermano, qué bendición, ¿verdad? De poder estar listos ya para compartir estos temas tan maravillosos. Amén. Porque verdaderamente es una bendición, estos temas sí son una bendición. El Señor quiere que estemos preparados para su venida. Ese es el propósito de Dios. Bueno, dice, el tema es la relación entre el carácter y la espiritualidad. ¿Qué tema, no? Carácter y espiritualidad. Eso va junto, ¿no es cierto? Y cuánto, ahí sí que de verdad, hermano, yo al meditar en este tema, me quedé bien lejos, pero agradezco a Dios por la oportunidad otro día más. Amén. De poder meditar en este tema y que el Señor me ayude para que sea eso así como dice aquí en la palabra de Dios. Que sea una vida para nosotros. Así es. Y aquí yo quiero comenzar con una pregunta. ¿Quién dirige tu vida? Ajá, buena pregunta. ¿La dirige el Espíritu Santo? Y si es así, tú eres un ser espiritual.
Amén. Pero si la dirige tu carne, tú eres un ser carnal. Y carne y espíritu no tienen ninguna relación. Ahí sí que no hay relación, hermano. Ahí sí que no hay, ahí hay una pelea solamente. Un gran conflicto. Gran conflicto, mis hermanos, no es exterior, es un conflicto interno. ¿Entre quién? Entre el Espíritu Santo y tú. Así es. Tu conciencia diciendo lo que es bueno y lo que es malo, y tu carne resistiendo. Así es. Yo quiero comentar, para empezar, un poquito aquí, mensajes selectos, tomo 1, qué maravilloso esto. Esta promesa de Cristo ha sido tomada con mucha liviandad. Y esto es lo que me dolió mi corazón. Esto me dolió mi corazón a mí, ¿sabes? Porque es verdad en mi vida. Y debido a una escasez del Espíritu de Dios, oiga eso, no se han comprendido la espiritualidad de la ley ni su eterna obligación. Esto sí está bien, está serio esto. Los que han profesado amar a Cristo no han comprendido la relación que existe entre ellos y Dios, y todavía apenas si la comprenden oscuramente. Todavía apenas si la comprenden oscuramente. Tan solo vagamente comprenden la maravillosa gracia de Dios al dar su unigénito Hijo para la salvación del mundo. Oiga eso, mi hermano. No comprenden cuán abarcantes son los requerimientos de la santa ley, cuán íntimamente se han de aplicar en cada vida práctica los preceptos de la ley. Esto tocó mucho mi corazón. No hemos comprendido verdaderamente lo que significa el dar al unigénito Hijo de Dios para que venga a morir por nosotros. Hermana Dina, vemos nosotros, ¿por qué razón hay un malentendimiento entre guardar la ley o no guardarla? ¿Cuál es la razón? La razón, dicen, los carnales, ¿qué dicen? Que no se puede guardar. No se puede guardar, obvio, ¿verdad? Así es. Pero el espiritual sí lo puede hacer. ¿Por qué el espiritual lo puede hacer? Porque la ley es espiritual. Así es, así Entonces, vemos nosotros, estamos hablando del tema, la relación que hay entre el carácter y la espiritualidad. Así es. ¿Cuál es la base de nuestra espiritualidad? Y yo quiero hacer un comentario también al respecto, hermana Dina, pero bueno, vamos mejor a un verso bíblico. Okay, vamos al verso bíblico, porque es verdad, ahí vamos a ir ahí a Lucas, capítulo 1 y versos 78 y 79. Allí Lucas está toda 1, la clave y dice de aquí, esto, ¿verdad? Por la extrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Oiga eso, qué precioso, ¿verdad? Verso 79. Dice, por la entrañable, bueno, el 78, ahora el 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Oiga eso. Aquí nosotros, hermana Dina, vemos el carácter de Dios. El carácter de Dios. Y dice aquí, por la entrañable misericordia. Estamos hablando de su carácter. Sí, así Dios es misericordioso, ese es su carácter, Ese misericordioso, es su carácter. dice. Así es. ¿Qué hizo? Desde los cielos, ¿qué hizo? Manda a su Hijo. A su Hijo. ¿Para qué? Para que se encarnara como hombre. ¿Para qué? Para que nos enseñara, no solo para sacarnos de esa oscuridad, de tinieblas en que vivíamos, de sombra y muerte en que vivíamos, sino también para encaminar nuestros pies por el camino de la paz, para reconciliarnos con Dios. Así es. ¿Qué es lo que qué es lo que Lucas, el escritor precisamente, dice, San Lucas, está hablando de algo que nosotros a veces no entendemos? ¿Qué es lo que nosotros no entendemos? ¿Qué es Dios? Dios no lo podemos medir en base a nuestra carnalidad. Por eso es que muchos dicen, ¿dónde está Dios? Muéstramelo. ¿Por qué? No podemos medir a Dios, podría decirse quién es Él
en base a nuestra mentalidad carnal. No lo podemos hacer. No. Pero si nosotros, Dios, la comprensión de Dios, por eso desde que la palabra de Dios nos enseña que lo que nos hace falta a nosotros es el conocimiento de Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios tal como es Dios santo, es un Dios perfecto, misericordioso, lleno de amor, ¿verdad? Eso vemos en Dios, son atributos de Dios, su carácter, sus atributos. Y esos atributos son los que Dios desea que nosotros tengamos. ¿Verdad que sí? Eso es lo que Él quiere reflejar en cada uno de nosotros. Por eso, si usted ve, vamos a saltarnos un poquito a Gálatas 5:22. Ahí es lo que Dios desea de nosotros. Gálatas 5:22 y vamos a leer hasta el 25 y dice. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Sigamos leyendo. Luego sigue diciendo, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Ahí no Qué hay interesante. ley. Empezamos hablando, usted empezó a hablar de la ley de Dios. Contra esas cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Mis hermanos, bien, para poder explicar esto, nosotros, Dios nos manda a que crezcamos en el conocimiento de Él, conocerlo a Él. ¿Para qué? Para que su espíritu, el espíritu de Dios pueda ¿qué? Pueda encarnarse en nosotros. Exacto. ¿Verdad yo, que sí? hermano, yo digo que es eso, y eso es en eso hemos fallado todos, porque si el Espíritu de Dios morara en nosotros, todos esos atributos, toda esa bondad, toda esa misericordia, todos fuéramos así. Fuera nosotros. ¿Por qué razón? Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Todo eso lo tuviéramos nosotros. Pero hemos imitado el carácter horrible del mundo, de Satanás. Del mundo, entre otras cosas, ¿no? Así es. Ahora, mire este punto, hermana Dina. ¿Por qué imitamos ese carácter que usted dice? Del mundo, malo, perverso, dice aquí. Temperancia, página 65, dice. La abarcante advertencia de Pedro, mire la advertencia del apóstol Pedro, dice acá. Os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y sí, es que es una pelea, ¿verdad? En primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Entonces, ¿qué gran lucha es la que estamos viviendo nosotros? ¿Qué gran conflicto vivimos nosotros? Los deseos de nuestra carne. Los deseos de la carne. Ahí se llama, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Quién es el alma? Soy yo, porque yo soy un alma viviente. Claro, ¿Verdad que sí? Dice, ese lenguaje que usa el apóstol Pedro, este lenguaje, muchos consideran esta advertencia aplicable solo a la licencia, o sea, como un permiso, pero tiene un sentido más amplio. ¿Cuál es ese sentido más amplio? La espiritualidad nos guarda contra toda complacencia perjudicial del apetito. Dos cosas. Apetito y pasiones son los que gobiernan ¿qué? El alma. El alma. ¿Verdad que sí? Entonces, la espiritualidad es nuestra salvaguardia. ¿Contra quién? Contra el apetito y la pasión. Apetito y pasión. Así es. Es una advertencia de las más fuertes contra el uso de estimulantes. ¿Cómo es que nosotros decaemos en nuestra espiritualidad? Cuando nosotros usamos cosas estimulantes, como por ejemplo narcóticos, el alcohol, el té, el café, el tabaco, el alcohol, la morfina. Todo eso, ¿verdad? Dice, estas complacencias pueden bien ser clasificadas entre lo que se llama concupiscencia. Así es. ¿Qué es concupiscencia? Deseos. ¿Verdad? Es cuando nuestra espiritualidad prácticamente se vuelve, en lugar de ser espiritual, se vuelve carnal. Esa es concupiscencia, concupiscencia, los deseos de la carne, que ejercen una influencia perniciosa sobre el carácter moral. Por eso es de que no tomamos café, por eso es que no tomamos té. ¿Por qué razón? Dice que hay una influencia perniciosa. O sea que eso es un irritante y debilita. ¿Verdad? Cuanto más temprano en la vida se formen estos hábitos perjudiciales, más firmemente tomarán por posesión de la víctima. Y eso es verdad. Convirtiéndola en un esclavo de la concupiscencia, de los deseos carnales. Y más ciertamente rebajarán la norma de la espiritualidad. Entonces, ¿cuál es el punto? Un ser espiritual es aquel que busca siempre que
estar en armonía ¿contra quién? Con Dios. Con lo espiritual. Así es. ¿Verdad? Su carácter lo pone en armonía con lo espiritual. Por eso dice acá. Por eso dice en Romanos, ahí pues sí. Vamos a Romanos, y quiero llevarlos a Romanos 8.5. 8:5. Vamos a Romanos 8.5, antes de ir a así. 8, vamos a Romanos 8.5, leamos por favor, y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero, dice, los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. En las cosas del Espíritu. Vamos al 6. Llegamos al 9. 6, vamos a buscar lección. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y paz. Quedémonos un poquito. Imagínese. Si tú te ocupas de las cosas carnales, obviamente vas a morir. Hay muerte espiritual. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Por qué es vida? El Señor Jesús, ¿qué nos vino a enseñar, hermana Dina? ¿Nos vino a enseñar cosas carnales o cosas espirituales? Espirituales, por supuesto. Él vino a enseñarnos que las leyes del reino, las normas por el cual el reino de Dios hoy en día es funcionable. Claro, ¿verdad así que sí? Así es. A eso vino el apóstol. Por eso dice aquí, ahora vamos al verso siguiente, al verso 7. Busquemos en el verso 7, leímos el 6, ¿verdad? Sí. Dice ahora. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Mire. O sea, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hermana Dina, quedémonos un poquito en este punto. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, si tú eres un ser carnal, aunque tú me digas yo voy a la iglesia, pero si tu vida es una vida en la cual no respetas los designios de Dios, no respetas sus normas, obviamente estás actuando en tu carne. Así es, así es. ¿Qué es el consejo que Dios nos da? Dice, bueno, el consejo de Dios es que nosotros nos volvamos seres espirituales. Así es. Pero ¿podrá un carnal ser espiritual? Esa es la pregunta. Porque muchas veces dicen que no se puede. Pero leamos, ahí hoy sí vamos a Romanos. Pero veamos 12:21. Romanos 12:21. No se ha vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, oiga eso. ¿cuál es la recomendación? Dice, no seas vencido de lo malo. ¿Cuáles son lo malo? Los deseos de tu carne. Sino vence con el bien el mal. Cuando hablamos con el bien es, un ser espiritual puede ser malo. Yo no me aparto de eso. Pero vamos a hablar más adelante de un nuevo nacimiento. Cuando uno nace de nuevo, ¿qué sucede? Es una nueva criatura. Es una nueva simiente. Nació del agua y ahora es un ser espiritual. Un ser espiritual, correcto. Sí? La vieja naturaleza carnal murió y ahora nos convertimos ¿qué? En seres espirituales. Y bueno, y dice acá, escuche esto, hermana Dina, esta declaración. Un creyente. Eso, amén. Léalo usted, por favor. Un creyente nacido de nuevo, que es controlado por el Espíritu Santo, manifestará un hablar correcto, un caminar espiritual consistente y la toma de decisiones basadas en la palabra de Dios. Bueno, ese es un creyente nacido de nuevo. Mire, es controlado por el Espíritu Santo. Controlado por el Espíritu Santo. ¿Qué más? Y luego dice... Es consistente, dice. Consistente. ¿Por qué razón? Porque sus decisiones, lo que anda haciendo en la vida, está basado en la palabra de Dios. Va a ser correcto en todo. Así es, correcto en todo. Dice, guiado por el Espíritu Santo. ¿Y qué? Y consciente en lo que anda haciendo. Porque Él... En la toma de decisiones va a ser consciente. Porque está basado en la palabra de Dios. ¿No en qué? No basadas en su propia opinión. En la palabra, no, o sea, así es, va a estar basado conforme a Dios, no con su decisión, con lo que él piensa, sino con lo que Dios, ¿verdad? Con lo que el Espíritu de Dios pone en su corazón. Ahora, hay algo bien interesante cuando usted leía Romanos capítulo 12 y verso 21, dice, no has vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ese versículo es un versículo clave en la realidad, ahora, debe de ser. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo acá? Ese es el carácter que Dios desea de nosotros. Ese es el carácter. No ser vencidos. ¿Por qué razón? Porque vemos nosotros que un verdadero creyente es guiado por el Espíritu Santo. Se deja guiar por el Espíritu Santo y no solo por el Espíritu Santo, sino también está inmerso en la palabra de Dios. O sea, entre otras cosas, vive y come la palabra de Dios. Así es, correcto. ¿Verdad que sí? Ahora,
Dice acá, leo en Testimonio para la Iglesia, dice tomo 5. Todo el que enseña la verdad, está hablando a los que enseñamos la verdad, dice acá, por precepto y ejemplo, dará a la trompeta un sonido certero. Un sonido certero, así es. Cuando nosotros vivimos el Evangelio, cuando somos espirituales, porque no podemos, mire, hermana, el que enseña la verdad no puede ser carnal. Pues sí, porque entonces, no ¿cómo va a enseñar algo que no vive? No hay ejemplo. No hay ejemplo. No hay testimonio, ¿verdad que sí? Así es. Entonces dice acá, y aquí hay una recomendación, usted necesita siempre cultivar la espiritualidad, o sea, tenemos que vivir espiritualmente. Así es. Porque no es natural para usted pensar en las cosas celestiales. Usted no puede estar enseñando espiritualidad cuando usted es un carnal. Pues sí, ¿usted cree cómo va a estar enseñando? No hay congruencia. No hay manera, que sí? ¿no? Por eso dice aquí, tenemos por delante la obra de apartar al pueblo de las costumbres y prácticas del mundo. Ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Exacto. Como los que enseñamos la verdad, como seres, como personas espirituales. ¿Cuál es nuestro trabajo? Enseñar a quién, al pueblo, a que se aparte de las costumbres y prácticas del mundo. Así es. No solo eso, de subir cada vez más alto hacia la espiritualidad, a la consagración y a la obra ferviente por Dios. Eso es lo que hacemos nosotros los que enseñamos la palabra de Dios, que elevar la espiritualidad de nuestros hermanos, que nuestros hermanos se consagren más y no solo a que trabajen fervientemente en la obra de Dios. Ese es el trabajo de nosotros. ¿Por qué, hermana Dina? Porque nosotros, así que yo le digo a usted, supuestamente somos espirituales. Pues estamos, así es, porque si nosotros, si no, pues, hermana Dina, si nosotros que estamos aquí, no estamos enseñando la verdad por precepto y ejemplo, mis hermanos, ¿sabe una cosa? Nosotros, nuestra vida es una vida, nuestro carácter es ¿qué? Carnal. Carnal, así es. Totalmente. Así es, eso es cierto. Pues qué triste sería eso, estar enseñando lo que yo no vivo, lo que Amén. yo no puedo llevar a cabo. Oiga, por eso dice acá, y leo, un creyente nacido de nuevo es controlado por el Espíritu Santo. Lo leímos, ¿verdad? Así es, pero mire lo que dice Lamentaciones, qué lindo, precioso ese versículo. Lamentaciones 3:27 dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y qué lindo, y eso es verdad, ¿sabe? Bueno le es al hombre. Por eso allá también Salomón dice, ¿verdad? Hablando del joven, que ¿verdad? Es bienaventurado. ¿Por qué? Porque es bueno llevar el yugo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿se acuerda, hermana Dina, que hablamos del yugo? ¿Sí así se acuerda? Es, sí. ¿Qué es el yugo? Sí. Recuerde que el yugo lo llevan dos. No lo puede llevar uno. Así es nuestro ¿verdad? Señor Jesucristo. La cruz sí la puede llevar uno. Así es. Pero el yugo lo tienen que llevar dos. Entre dos. Entonces, ¿por qué dice Lamentación? Bueno es al hombre llevar yugo de su juventud. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Jeremías aquí? Porque es el profeta Jeremías, el escritor de Lamentaciones. Okay. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, allí mismo dice que es la espiritualidad. Es que es bueno ir en espiritualidad llevando este mensaje a aquellos que verdaderamente... Ahí está el yugo. Bueno, aquí son dos bueyes, ¿verdad? Qué bueyes más orange. ¿Verdad? Entonces, el yugo lo llevan dos. Así es. Uno lo lleva el Señor Jesús ahora, que es la recomendación, que el joven se aparee con el Señor Jesús. Exacto. Para que los dos juntos, puedan el Señor Jesús, jalar, ¿verdad que sí? Pues sí, para que aprenda a jalar. Para que aprenda la vida. Siempre cuando a eso de los yugos, mi papá siempre ponía uno que no más podía experto, y otro uno más viejo y otro joven, exacto, pues prácticamente. Para que le enseñara. Entonces, el profeta dice que es bueno que llevemos el yugo. ¿Por qué razón? Y hermana Dina, no solo los jóvenes, yo creo que usted y yo tenemos que aparejarnos con Cristo para llevar el yugo. Todos. ¿Verdad que sí? Sí, ¿no? Ahora, hermana Dina, podemos hacer un resumen. ¿Qué es entonces la espiritualidad cristiana? Bueno, es llevar el yugo. Aquí, bueno, yo le diría a usted, es llevar el yugo. Llevar el yugo. Buen punto. Pero sí dice acá, cuando una persona nace de nuevo, entonces es la condición, ¿verdad? Nace de nuevo. Se empieza poniendo el yugo. Se pone el yugo con así Cristo, es, ¿verdad que correcto. Sí? Nace espiritualmente. Correcto. Esta recibe el Espíritu Santo, ahí es donde el Espíritu Santo prácticamente se posesiona de él, el cual sella al creyente para el día de la redención. Mire qué lindo. Mire. Por eso es lindo
llevar el yugo de Cristo. Así es. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Sella. Nos sella, ¿para qué? Para el día de la redención. ¿Cuándo es el día de la redención? Sí. ¿Cuál es el día de la venga redención? Cristo, ¿no? Entonces, en la segunda venida de Cristo, ahí se va a operar algo maravilloso. Ahí vamos a ver quiénes fueron carnales y quiénes fueron espirituales. Y eso, bueno, el apóstol Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 1 y verso 13. Leamos, por favor, Efesios capítulo 1 y verso 13 para que usted lo comprenda mejor. Vamos a ver qué dice. Efesios 1:13. Dice, cuando una persona nace, ahí está. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, oiga eso, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dos cosas. Oiga eso. Dos cosas, hermana Dina. La palabra de verdad, el evangelio de salvación, ¿y qué más? Y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. Tres cosas. Palabra de verdad, recuerda, no palabra adulterada. No. El evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es el evangelio de nuestra salvación? El evangelio eterno que comenzó desde el mismo principio y hasta el mismo final. Así ¿Y qué más? Y el Espíritu Santo. Son tres cosas. ¿Para qué? Para obtener nuestra verdadera espiritualidad. Ya, pero allí mismo en el capítulo 4:30. Vamos a Efesios 4:30, complementemos ese pensamiento. Efesios 4:30 dice. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Oiga, el Qué Espíritu importante, hermana Dina, no contristar al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo nosotros contristamos al Espíritu Santo de Dios? Cuando nosotros caminamos, siendo cristianos, caminamos carnalmente. Así es, correcto. ¿Ya? Ahí es donde contristamos al Espíritu Santo, cuando nosotros, conociendo la verdad, conociendo el amor de Dios, nosotros hacemos todo lo contrario. La carne, los deseos de la carne, que son designios de muerte, así es, que no nos dan vida, ahí es cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo. Entonces dice acá, Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiara toda la verdad. Bueno, ahí lo vemos eso en San Juan capítulo 16, verso 13. Parte de la verdad a la que el Espíritu nos guía es tomar las cosas de Dios. Miren, ¿a dónde te guía el Espíritu Santo? Hacia las cosas de Dios. Ahí dice, miren, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que ha salido de Dios? ¿Qué es lo que ha venido de Dios? La palabra de Dios, justamente. Y el Espíritu Santo que nos guía. Dice, por eso dice acá, es tomar las cosas de Dios y aplicarlas en nuestras vidas. Así es. Cada cosa que tú leas en la Biblia, y cuando yo vuelvo a recordarles mi testimonio, cuando yo llego a Génesis 1:29, ¿qué fue lo que yo hice? Pues yo tenía que tomar una decisión, comer carne o comer lo que la palabra de Dios me estaba indicando, que eran frutas, legumbres, plantas, especies y todo eso. ¿Verdad que sí? Ahí está el título. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os será para comer. Es una decisión, hermana Dina, que uno tiene que tomar. ¿Verdad que sí? Ahí. Si yo quería vivir espiritualmente, tenía que hacer esto. Claro. Pero si yo quiero vivir carnalmente, pues coma de todo. Coma de todo, ¿verdad? Al fin y al cabo, ¿verdad? Comamos y bebamos, que mañana morimos. Amén, así es. Entonces dice acá, es tomar las cosas de Dios y aplicarlas en nuestras vidas. Amén. Cuando se hace esta aplicación, mire qué lindo, el creyente entonces toma la decisión de permitir que el Espíritu Santo lo controle. Así es. ¿Qué fue lo que yo hice? Renunciar a mí, renunciar a mi vida carnal, a mis pasiones, para que el Espíritu Santo tomara mi vida, ¿verdad? Porque cuando tú estás en armonía con la palabra de Dios, ¿qué es lo que haces? Te pones en armonía con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo te toma y controla tu vida. Así es, correcto. ¿Verdad que sí? Así es. Bueno, sigamos leyendo. Por eso dice, cuando una persona nace de nuevo, esta recibe el Espíritu Santo, el cual sella al creyente para el día de la redención. Ahí está. ¿Verdad que sí? Cuando una persona
Hablemos un poquito de la verdadera espiritualidad cristiana, hermana Dina. Ok, la vamos verdadera a ir espiritualidad ahí. cristiana. El último párrafo Vamos ahí. a ir ahí, dice, la verdadera espiritualidad cristiana se basa en la medida en que el creyente nacido de nuevo Hay una condición, ¿verdad? Nacer de nuevo. Claro, permita al Espíritu Santo dirigir y controlar su vida. Oiga, esto importante. es importante. Cuando tú naces de nuevo, ¿verdad? Recuerde que eras un ser carnal, ahora vienes a la tumba líquida, y esa tumba de agua, esa tumba líquida, ahí está el símbolo de ¿qué? Del Espíritu Santo de Dios. Y ahí está el símbolo de la muerte. Y también está el símbolo de la muerte, renunciando a ese hombre, al pecador, pecador, al carnal, ¿verdad que sí? Así es. Y aquel hombre que no quisiéramos ni recordar, hermana Dina, ¿no? Sí, así es. Pero ahora nacemos de nuevo. ¿Para qué nacemos de nuevo, hermana Dina? Aquí dice. Ahora dice. Para que el Espíritu Santo nos dirija, y ahí está el ejemplo, así mire. Es. Nos dirija y qué? Y controle nuestra vida. Así es, correcto. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué podemos concluir, hermana Dina, en todo esto? Bueno, hay mucho que podemos concluir. Y yo le voy a decir a esto. Dice aquí ¿Qué es? Aquí tengo un pensamiento. Debemos de dar a conocer el hecho de que el gran abogado está dando audiencia a todo el mundo. Mire qué lindo, ¿no? Así ¿Sí? Así es. ¿Verdad que sí? Ajá. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita nuestro Señor Jesús? Dándonos audiencia para que todo el mundo venga. Todo el mundo, y tenemos el abogado gratis. Ahí no, sí pero, bueno, por un lado, hermana Dina, y no hay que hacer fila. Y no hay que hacer fila, ¿usted cree? ¿Verdad que sí? Y no hay que estar delirando si iré a ganar el caso o no. ¿Verdad que sí? Aquí dice, ¿no? El gran abogado, dice acá, está dando audiencia a todo el mundo. La iglesia, que hay una comparación de la iglesia judía, dice. La iglesia judía fue llamada como representante de Dios. Estoy hijos e hijas de Dios. Ahí estoy, en la página 46 dice. La iglesia judía fue llamada como representante de Dios ante el mundo. Mire qué papel. Ante un mundo apóstata, ¿verdad? Y a fin de cumplir esta misión, recuerde, era representar a Dios. Sí, tenía que cumplir una misión, ¿verdad? El pueblo judío debía mantener su propia existencia como nación distinta. O sea, tenía que ser distinto a todas las demás naciones, ¿verdad? De todos los pueblos idólatras de la tierra. Y miren, es lo interesante. Habían de mantenerse en el mundo conservando su carácter peculiar y santo. Oiga eso. A eso fue llamado la nación judía. A mantener el carácter de Dios en su santa ley y su santidad. Dice, habían de mantener su propia espiritualidad, realizando lo que Adán y Eva dejaron de hacer. ¿Qué dejaron de hacer ellos? ¿Qué dejó de hacer Adán y Eva espiritualmente? Rendir obediencia a los mandamientos de Dios. Miren, qué importante. Nosotros cuando no rendimos obediencia a los mandamientos de Dios, nosotros nos volvemos carnales. Igual. Y en su carácter representar la misericordia, la bondad, la compasión y el amor de Dios. Miren, dos cosas. Rendir obediencia a los mandamientos, así es como elevamos nuestra espiritualidad, y también mostrar el carácter de Dios, misericordioso, bondadoso, compasivo, lleno de amor. ¿Verdad que sí? Así es. De este modo habían de estar por encima de todas las naciones en excelencia de carácter, en excelencia de espiritualidad, para que por medio de un pueblo puro y obediente el Señor pudiera manifestar sus ricas bendiciones. De esta manera se exaltarían en todo el mundo los principios de las leyes que gobiernan su reino. Mire qué maravilloso. Eso era lo que el Señor quería, ¿verdad? Yo le pregunto, hermana Dina, usted y yo, solo pongámonos de acuerdo usted y yo nada más, no vamos a poner a nuestros hermanos. Usted es un cristiano, ¿verdad? Es una cristiana. Así es. Nacida de nuevo, ¿verdad? De Dios. Y gloria a Dios por eso. Tanto usted como yo hemos nacido de nuevo. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué yo estoy aquí?
Bueno, para realizar lo que Adán y Eva exacto, dejaron de hacer. para realizar lo que Adán y Eva, es cierto. ¿Qué es lo que dejaron de hacer? Rendir obediencia a los mandamientos. Rendir obediencia a los mandamientos, correcto. Mostrarle el carácter de Dios, un carácter misericordioso, bondadoso, compasivo, lleno de amor. Ese es el trabajo suyo y mío. Sí. Y ese es el trabajo suyo, mi hermano. Así es. Y reparar el portillo. ¿Verdad que sí? Así bueno, es. Bueno, me gustaría que usted diera un tema de reparar el portillo, porque es un lindo tema, ¿no? Así ¿Qué es reparar el portillo? Bueno, así rapidito, reparar el portillo es que alguien en la pared, o en este caso en el muro, ha abierto un hoyo. Eso puede ser en tu casa, tu familia. En tu casa alguien abrió un hoyo y ahora el enemigo se metió a tu casa. Rompió ese muro. ¿Por qué razón? Porque, mis hermanos, nosotros, el muro protector para nuestras vidas, para ser felices, es los mandamientos de Dios. Así es. Ese es el muro protector que te hace feliz, porque si no robas, no matas, no adulteras, amas a Dios con todo tu corazón y eres una persona compasiva con tu prójimo, misericordioso. ¿Qué sucede? Que lo que creaste es un muro de protección. Pero si tú no haces eso, ¿qué sucede, hermana Dina? Entonces se va allí, el enemigo se filtra por ese hoyo, por ese dijimos hoyo, hoyo, portillo. Por ese portillo, esa es la palabra correcta. Por ese portillo se mete y ahora ¿qué? Y los tuyos se edificarán las ruinas antiguas, dice, los cimientos de generación y generación. No dice por una generación, levantarás, dice, y será llamado reparador de portillos, restaurador de casadas para habitar. Ese es el trabajo suyo y mío, mi hermana Dina. Así es. Por eso es de que nuestro trabajo debe ser ¿qué? Mantener nuestra espiritualidad. Así es. Tomando en cuenta los mandamientos de Dios y la palabra de Dios. Así es como nosotros levantamos nuestra espiritualidad. Pero sigamos. Dice, los que han profesado amar a Cristo, no han comprendido la relación que existe entre ellos y Dios. Amén. O sea, porque no hemos cerrado esos portillos, ¿verdad? No hemos trabajado para ayudar a la gente. Amén. Que eso era lo que tenía que hacer Adán y Eva. Así. Reparar. Exacto, reparar esos portillos. Amén. Y todavía apenas, que me encanta esta cita, y todavía apenas si la comprenden oscuramente, tan solo vagamente comprenden la maravillosa gracia de Dios al dar su único hijo, su unigénito hijo, para la salvación del mundo. Amén. No comprenden cuán abarcante son los requerimientos de la ley. Estando esa ley de allí no entra. Usted dijo algo interesante, pero no se va a meter allí el mañoso. Un muro protector. ¿Verdad? Y luego dice, no comprenden cuán abarcantes son los requerimientos de la ley de Dios, cuán íntimamente se han de aplicar en la vida práctica los preceptos de la ley. No comprenden cuán grande privilegio y necesidades son la oración, el arrepentimiento y el cumplir las órdenes de Cristo. Amén. La misión del Espíritu Santo es revelar a la mente, oiga eso, a la mente el carácter de la consagración que acepta a Dios. Que acepta a Dios. Wow. Mediante el Espíritu Santo. Mediante el Espíritu Santo, el alma es iluminada y el carácter se renueva, santifica y se exalta. Y se exalta. Oye. ¿Cuándo? Pues cuando... El Espíritu Santo tiene una misión, hermana. Es revelar a la mente el carácter de la consagración que acepta a Dios. ¿Qué es lo que acepta a Dios? Bueno, fidelidad. La fidelidad del hombre. ¿Por qué razón es lo que Dios desea de nosotros? Una consagración. Recuerde, hermana Dina, mire lo siguiente. ¿Recuerda usted ahí sería Jeremías 31:31? ¿De acuerdo? Así, ahí del nuevo pacto. Del nuevo pacto. Así es. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios estableció un pacto. Aquí vienen ¿Dónde días, qué? Dice Jehová. Ahí está. En los cuales haré nuevo pacto. En la casa de Israel. Dice un nuevo pacto. Miren, en la casa de Israel y en la casa de Judá. ¿En qué cosa? Con la casa de Israel y con las casas de Judá. Ahí está. Miren,
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. 32. Oiga eso, ese era el 32. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán mi pueblo. Justamente Jeremías 31, 33, mis hermanos, ¿qué es lo que dice? Aquí Dios, ¿qué es lo que desea? Hacer un nuevo pacto. Un nuevo pacto pero con cada uno de nosotros. No un pacto. Recuerde que el pueblo de Dios invalidó ese pacto cuando se portaron carnalmente, no espiritualmente. Pero ahora, si nosotros vamos a esto, ¿cuándo se cumplió esto? Cuando el Señor Jesús vino en el Calvario, ¿verdad que sí? Ahí se cumple, después de aquellos días es en el Calvario, se cumple cuando Dios hace un nuevo pacto con su pueblo. Ahora, en Hebreos, capítulo 8 y verso 8 me parece, 8 y 10, le vamos a Hebreos 8, 10. 8, 8 me parece, Hebreos 8, 8 dice. Porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, recuerda el Israel espiritual hoy en día, y la casa de Judá un nuevo pacto. Vamos al 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ahora 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Mire, repite Jeremías, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Se cumple eso en el Señor Jesús, por supuesto. No me vengan, solo los carnales dicen que la ley fue clavada en la cruz del Calvario. ¿Por qué razón? Ahí vemos la ratificación, el nuevo pacto, porque hermana Dina, cuando Dios hace un pacto, cuando Dios desea que su pueblo camine, que lo represente, ¿qué hizo el pueblo judío? Dios le dio la gran oportunidad para que lo representara. Hoy en día, hermana Dina, Dios está levantando un pueblo. Lo mismo, está haciendo para que lo levante a Él, para que levante la santa ley de Dios, para que ese pueblo anuncie que en la ley de Dios, ¿qué es lo que hay? La ley de Dios está... Es un cerco protector, es un muro para cubrir nuestras familias, el escudo, justamente. Que cubre al cristiano. Por eso dice acá, a fin de conocerle, dice, para los ojos humanos, Cristo era tan solo un nombre. Así dicen los carnales. Así es. Y sin embargo, también fue un hombre perfecto. En su humanidad era la personificación del carácter divino. Mire, él fue humano representando ¿qué? El carácter divino de Dios. Dios hizo carne sus atributos en su Hijo. Mire, Dios hizo carne sus atributos. Él se encarnó en los atributos de su Hijo, ¿verdad? Su poder, su sabiduría, su bondad, su pureza, su fidelidad, su espiritualidad, su benevolencia, se encarnaron en Cristo. Ahora dígame usted, hermana Dina, ¿nosotros espiritualmente no tenemos que ser igual? Claro, es que para eso es el llamado. Así es, en Él, aunque humano, moraba toda la perfección del carácter. No me digan que no se puede hacer. Toda la excelencia divina, y al pedido de su discípulo, aquí le dijo, muéstranos al Padre y nos basta, pudo contestar. Y dice Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Oiga eso. El que me ha visto, recuerden quién era Felipe, un diácono, ¿verdad? Y después vemos a Felipe, vemos a Felipe en una labor misionera. Dice, el que me ha visto, a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Por qué razón? Yo y el Padre uno somos. Ahí lo vemos nosotros en San Juan capítulo 4 y verso 8. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, Él fue el Verbo encarnado. El Verbo encarnado, así Dios encarnado, hombre. Hombre, así es. No me vengas, porque Él era Dios, pudo vencer. No, mismo, Él fue hombre. No, con las mismas debilidades, con las mismas tentaciones de nosotros. Igual. Por eso dice acá, por lo tanto, mire el comentario, dice, por lo tanto, la espiritualidad cristiana implica una lección que hacemos para conocer y crecer. Miren qué importante. Hacemos para
para conocer y a crecer. quién. A nuestro Señor Jesucristo. Por Así eso es. dice el Señor, miren, cómo Dios lo pone de esta manera. El punto dice, ustedes no me han conocido todavía. No me acuerdo el texto bíblico, ¿verdad? Porque cuando nosotros conocemos a Dios, tenemos una relación con Dios. ¿Qué es lo que pasa con nuestras vidas? Crecemos espiritualmente, ¿verdad que sí? Es. Entonces dice aquí, en nuestra relación cotidiana con el Señor Jesús, cuando lo conocemos, sometiéndonos al ministerio del Espíritu Santo, que es lo que no queremos, ¿verdad? En nuestras vidas, esto significa que como creyente debemos tomar la decisión de mantener clara nuestra comunión con el Espíritu Santo. Amén, ¿A través de qué? A través de la confesión. Ahí en Primera de San Juan 1.9, leamos Primera de San Juan 1.9, por favor, para entender qué tipo de confesión. Si confesamos Primera de San pecados. Juan, capítulo 1 y verso 9. Leámoslo. Dice así. Dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cuál es la condición, hermana Dina, para conocer y crecer en Dios, para ser espirituales? Debemos confesar nuestros pecados, debemos arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Eso es bien importante. Hermana Dina, hay que ir, esta confesión tiene que ser a un hombre. No, Entonces, ¿a tenemos quién? que ir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Porque no hay otro, ¿verdad? Porque Él es el que está intercediendo por nosotros Amén. en el lugar santísimo. ¿Y por qué ¿verdad? no el hombre? Y no el hombre, no, porque dice la palabra, Ahí está. dice que no hay, dice porque no hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No hay un mediador, no hay nadie que haya muerto por mí. No se puede. Y ahora dice aquí, ahora ahí vamos a Efesios capítulo 4 y verso 30, cuando hacemos todo lo contrario. Dice, Efesios 4:30. Leamos. no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Cuando hacemos todo Oiga lo contrario, eso. contrictamos al Espíritu Santo. Ahí en Primera de San Juan capítulo 1 y verso 5, del 5 al 8 leemos. Primera de San Juan capítulo 1, ahí está. Okay. Este es el mensaje que hemos oído de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Y os anunciamos. Dios es luz. Y no hay, ¿qué? Ningunas tinieblas en Él. Vamos al 6. Así es. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, o sea, en la carne, mentimos. Y no practicamos la verdad. Correcto. Y el 7. Pero si andamos en luz, que dice hermana Dina, como Él está en luz, ¿qué dice? Tenemos comunión, lo conocemos. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué dice? Nos limpia de todo pecado. Y terminemos en el 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, dice. Y la verdad no está en nosotros. No está en nosotros. ¿Por qué el apóstol Pablo nos enseña que tenemos que confesar nuestros pecados? Así es. Y usted lo dijo claramente. ¿Por qué razón? Tenemos que confesar nuestros pecados y arrepentirnos para que sean perdonados. ¿Por qué razón, hermana Dina? Hay una barrera. Exacto, entre Dios y nosotros. Entre Dios y nosotros. Porque Dios es un Dios santo, es un Dios espiritual, es y espíritu. Cuán importante es esto, porque mire, el pecado es el que nos ha separado de Dios. Amén, así es. Él es el que ha hecho la separación. Dice así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor los tiempos de refrigerio. ¿Cuáles son los tiempos de refrigerio? El Espíritu Santo. Así es. Entonces, ¿por qué razón? Porque el hombre ha levantado una barrera, hermana Dina. Ha levantado una barrera. Entre Dios. ¿Por qué? Por los pecados que tenemos, por violar la ley de Dios. Cuando nosotros violamos la ley de Dios, ¿qué lo ponemos? Ponemos una barrera entre Dios y los hombres. Allí se pone una barrera, ¿verdad? eso es cierto. Cuando nos sometemos al ministerio del Espíritu Santo, dice, nuestra relación no se interrumpe. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué? Porque estamos conociendo a quién y estamos creciendo. Estamos creciendo. ¿verdad? A través de la palabra y a través de ¿qué? El conocimiento de Dios. De Dios, ¿verdad? así es. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 19 nos relata mejor. Miremos este pensamiento 19. del apóstol Pablo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 19. No apaguéis al Espíritu. Vamos al 20, así rapidito. Luego dice,
No menosprecies las profecías. Dos cosas bien importantes. No apaguéis el Espíritu. ¿Cuándo apagamos al Espíritu, hermana Dina? Cuando no le damos de verdad, no ponemos en práctica lo que Dios nos enseña. Mire qué es lo que dice aquí. ¿Cuándo apagamos al Espíritu? La espiritualidad cristiana es una conciencia de la comunión con el Espíritu de Cristo. Exacto. Que no es interrumpida por la carnalidad. Eso así es. ¿Qué es? La espiritualidad cristiana es una conciencia de la comunión con el Espíritu de Cristo que no es interrumpida por la carnalidad y el pecado. La espiritualidad cristiana se desarrolla cuando un creyente, nacido de nuevo, hace una consistente y continua elección de rendirse al ministerio del Espíritu Santo de Dios. Correcto, eso ¿Qué es sucede? el nacido del Espíritu. Ese es aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, en 1 Corintios, capítulo 2, verso 14, para ir haciendo conclusiones. Pero después vamos a leer este pensamiento. Vamos. Aquí dice, 1 Corintios, pero capítulo 2. el hombre natural, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Correcto, ¿verdad? Para el hombre natural o el hombre carnal que dicen, es carnal. Él no puede discernir las cosas espirituales. Y bueno, ahora sí leamos el comentario. Bueno, léalo usted más rápido ahí, porque mira, el mente carácter está muy bueno. El verdadero cristiano participa. De experiencia, dice, que producen santificación. Dice que un verdadero cristiano, ¿qué es lo que hace? Tiene experiencias que producen santificación. Amén, ahí en mente, carácter y personalidad. Así es. Queda sin una mancha de culpa en la conciencia, sin una mancha de corrupción en el alma. La espiritualidad de la ley de Dios, con sus principios restrictivos, penetra en su vida. Gloria a Dios. La luz de la verdad irradia su entendimiento. Un resplandor de perfecto amor por el Redentor despeja la miasma que se ha interpuesto entre su alma y Dios. Oiga, ¿qué es lo que se ha interpuesto entre su alma y Dios? Esa miasma. ¿Cuál es la miasma? Decir que la ley de Dios fue clavada en la cruz. Y dice, la voluntad de Dios se ha convertido en su voluntad. Miren, qué lindo. Cuando naces de nuevo, la voluntad de Dios se convierte en su voluntad. Pura, elevada, refinada y santificada. Amén. Su rostro revela la luz del cielo. Gloria su cuerpo es templo adecuado para el Espíritu Santo. Imagínense, qué lindo, ¿no? Aleluya. La santidad adorna su carácter. Dios puede tener comunión con él, pues el alma y el cuerpo están en armonía con Dios. Ahí es cuando Dios está en uno. Eso es maravilloso. ¿Verdad? Ahí es cuando podemos decir, Señor, tú y yo somos uno. ¿Verdad que sí? Amén. Porque en Romanos leemos ahí para terminar. Romanos. Porque los que viven conforme a la carne, Romanos 8:5. dice, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Amén. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede. Oiga, qué lindo, ¿no? Qué y maravilloso. termino ya en estos segundos que nos quedan, dice aquí, para ejercer nuestra espiritualidad hay que hacer ejercicio, hermano. Así es, así es. El ejercicio es esencial para crecer en la gracia. Cuando se ejercita en las cosas espirituales a los que están espiritualmente enfermos, se produce una transformación del carácter. Esto me gustó mucho también. La salud de la vida espiritual depende del ejercicio, Así es. de leer la palabra de Dios y una comunión constante con Dios. Pero la espiritualidad no puede crecer mientras el corazón esté lleno de las úlceras corruptoras del egoísmo. Oiga, ahí no hay espiritualidad. Ahí no hay espiritualidad. Las úlceras corruptoras del egoísmo. Amén. Wow, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, amigos hermanos, y que de verdad el Espíritu Santo pueda rinconear todo nuestro corazón y purificarlo para que seamos santificados para la honra y la gloria de Dios.
Padre Santo, gracias Señor, por tu paciencia, por tu bondad, por tu enseñanza, oh Dios, gracias Señor. Queremos decirte en esta tarde que te amamos mucho, te adoramos, amén, te alabamos y bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Natura TV y los Centros de Vida Saludable Bioplenitud presenta el Plan Divino de la Salud para que podamos disfrutar de la mejor salud física posible a través de las brigadas de salud, donde profesionales en medicina alternativa impartirán charlas sobre medicina preventiva, programas de vida saludable, asesoramiento en nutrición, comida vegetariana y principalmente evaluación gratis de su salud. Experimentaremos juntos la plenitud de las riquezas del amor, la sabiduría y el conocimiento de Dios a través de las leyes de la salud. Venga y forma parte de una gran comunidad saludable. No faltes.